Una auténtica reforma laboral, donde estén incluidos todos los sectores productivos de la nación. Los empresarios y los trabajadores hacen parte fundamental de esta cadena. No se pueden desconocer a ninguno. Hay que trabajar por medio de los dos. Hay que hacerlo. Propuestas de Luis Carlos Galán y el nuevo liberalismo. En su época se buscaba una reforma laboral. Se buscaba que se incluyeran muchas cosas dentro de la legislación laboral. Y se lograron hacer muchas cosas. Justo se incluyó dentro del Código Sustantivo del Trabajo la inclusión del derecho a la huelga, a la protesta, del derecho universal que tienen todos los trabajadores a asociarse, los famosos sindicatos que hoy en día existen, que hacen parte fundamental de las concertaciones que siempre se están dando. Infortunadamente, las peleas no siempre terminan en favor de la clase trabajadora, de los jornaleros. Se buscaba por parte de Luis Carlos Galán justamente que se organizara y que se le diera prioridad a la clase trabajadora media y baja. Se buscaba que la sociedad estuviera acorde, a la par a las necesidades. Una de las propuestas más importantes era la eliminación o la suspensión de aquellos tipos de contratación o de aquellos convenios que incluso estaban por debajo de la legislación nacional en la época. Ojo, no existía, no había nacido. Creo que estaba ya en ideas del futuro presidente de la República, Álvaro Uribe, pero que aún no estaba en proyecto legislativo. Las famosas órdenes de prestación de servicios, diseñadas exclusivamente, tenían un factor muy social con el fin de colaborar a las empresas, a los empresarios, buscando generar empleo. Era el parámetro que tenía Álvaro Uribe Vélez en la época. Infortunadamente, o no sé si fue premeditado de manera maquiavélica durante su tiranía, pero el objetivo era generar empleos, reduciendo algunas cosas que tenían que aportar los empresarios. Finalmente, no se generaron empleos, pero los empresarios siguieron burlándose de la clase trabajadora con los famosos contratos de prestación de servicios. Era difícil y bastante complicado aceptar que una persona siguiese siendo subordinada, siguiese cumpliendo horarios y aún así no tener derecho a las prestaciones sociales necesarias en una legislación auténtica. Lo decía Luis Carlos Galán, justamente, era casi obligatorio que alguien que estuviera siendo subordinado tuviese un contrato laboral acorde, tuviese su contrato como trabajador. Hoy, estas famosas órdenes de prestación de servicios lo que hacen es vulnerar de manera abrupta el derecho sencillo de los trabajadores a tener unas vacaciones, a tener un horario laboral establecido. Infortunadamente, en los contratos dicen que no tienen que cumplir horarios, pero terminan haciendo horas más largas de lo que están haciendo normalmente dentro de una planta de personal que sí está establecido dentro de la empresa o compañía. Las órdenes de prestación de servicios sencillamente vulneran todos estos derechos. Hoy, viendo en la reforma laboral ya radicada ante el Congreso, se encuentran bastantes cosas que tienen que ser discutidas en el Congreso. No es una reforma perfecta, pero como lo decían por ahí, algunos representantes de lo que son del pacto histórico, los que hacen parte de la Alianza Verde y algunos otros congresistas, se hizo una reforma laboral pensando en las mujeres. Y esto es interesante. Pero también se está pensando en aquellas personas que están recibiendo salarios mínimos inferiores a lo establecido.
aquellas personas que no están teniendo derecho siquiera a su cotización en salud, o aquellos a los que se les paga su salario mínimo y de ahí tienen que sacar para pagar sus prestaciones sociales, aquellos que no han tenido derechos desde hace mucho tiempo a un periodo de vacaciones, aquellos que tienen que llegar a las 7 de la mañana e irse a las 6, 7 de la noche, pero tienen que cumplir un horario que no está establecido dentro de la orden de prestación de servicios, pero infortunadamente tienen que cumplirlos. El derecho a la subordinación establecido en el derecho laboral. Los subordinados reciben órdenes, acatan movimientos y no lo siguen, no lo pueden hacer. Están dentro de un contrato de prestación de servicios diseñado maquiavélicamente para que ellos tengan que cumplirlo, que infortunadamente no lo pueden hacer al pie de la letra, porque estarían desobedeciendo un mandato constitucional. Ahora, las sentencias de la Corte Constitucional han sido muy claras y lo han dicho. Si hay subordinación, si hay que cumplir horarios, deben tener un horario laboral, deben tener un contrato laboral establecido, deben tener ese derecho a las prestaciones sociales, deben tener ese derecho a las vacaciones, deben tener su prima, deben tener muchas facilidades. Ese derecho a la asociación del que se habló tanto y que sí quedó estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo, en muchas ocasiones o en muchas empresas no lo permiten o están intentando evitarlo. Hay que hacerlo y hay que mirar las cosas. La reforma laboral tal vez no sea perfecta, tal vez va a requerir bastantes discusiones en el Congreso, pero creo que se va por un muy buen camino. El sueño de Luis Carlos Galán. Soy Ronald Valencia, estoy renovando para poder transformar.